Bien, catabolismo es una parte de metabolismo, ¿vale? Es la fracción de metabolismo que comprende a todas las reacciones químicas que destruyen moléculas, degradan moléculas complejas obteniéndose moléculas simples. ¿Y por qué haces una célula? Pues la finalidad es obtener energía, este es el primer objetivo de estas reacciones químicas. Las reacciones catabólicas son exotérmicas, liberan mucha energía y la energía proviene de la rotura de los enlaces de las biomoléculas y se guarda en los enlaces de alta energía del ATP, ¿vale? Vamos a repasar un poquito lo del ATP. Vamos a ver, esto estaba aquí. Vamos a ver, aquí tenemos el ATP, adenosin trifosfato, ¿vale? Porque es un nucleótido de adenina, pero que en lugar de tener un fosfato tiene 3. Bien, y aquí tenéis 1, 2, 3, vale, se forma el ATP. Bueno, pues esta molécula es interesante porque pueden pasarle dos cositas. Fijaros, esto es una reacción química, tienes ATP y agua y puedes obtener ADP y energía, ¿vale? Y fósforo. Entonces, cuando estás haciendo una reacción catabólica, una reacción que desprende energía, coges el ADP con dos fosfatos, coges un fosfato que está por ahí suelto y utilizas la energía para enganchar el fosfato y entonces obtienes ATP. Entonces, esta energía que se había desprendido en una reacción catabólica que estabas haciendo, la acabas de guardar en ese enlace de ahí. Y al estar guardada en ese enlace de ahí, pues no has perdido esa energía, ¿vale? Esa energía, porque si no la guardas, esto sube la temperatura y luego el calor se pierde por ahí y acabas de hacer una reacción para perder la energía. Esto es como coger el dinero y tirarlo por la ventana. No, ¿vale? Una célula hace una reacción química que desprende energía y automáticamente le acopla esta reacción. Es decir, coge esa energía, une el fosfato aprovechando esa energía y guarda la energía en ese enlace, ¿vale? Es decir, esto, ADP más fosfato más energía para que se convierta en ATP, este sentido de la reacción química ocurre en reacciones catabólicas para guardar la energía. ¿Que necesitas energía? Porque la reacción química que vas a hacer consume energía y tienes que dársela. Pues rompes este enlace, obtienes ADP porque has soltado el fosfato y liberas la energía que es la que se va a utilizar en la reacción química. Es decir, en todas las reacciones de anabolismo, la reacción va en este sentido, hacia la derecha, ¿vale? Y en el catabolismo, en las reacciones catabólicas, la reacción va hacia la izquierda, hacia la formación de ATP. Bueno, así nos queda un poco más clarito cómo se gestiona lo de la energía, ¿vale? Bien, pero además de obtener energía, en las reacciones catabólicas se obtiene moléculas que se van a utilizar como reductores, ¿vale? Poder reductor. Esas moléculas son NADH, NADP y FADH2. Su función, su tarea, captar los hidrógenos y los electrones que se desprenden en las reacciones de oxidación del catabolismo y están disponibles para aportarlos en las reacciones que construyen enlaces y que por tanto van a necesitar electrones e iones hidrógenos, ¿vale? Para aportarlos en el anabolismo, ¿vale? Recordad, bueno, y luego además otra cosa que se obtiene del catabolismo son biomoléculas simples, que luego pues la célula ya gestionará qué hace con esas biomoléculas. O las tira porque no le sirven para nada, es un desecho, o las puede reciclar y formar otras moléculas. Bueno, bien, pues las reacciones catabólicas son oxidaciones, ¿vale? Esto también estaba explicado aquí. Vamos a ver. Aquí tenéis, ¿vale? Una oxidación, una reacción química de oxidación es cualquier reacción en la que un átomo, una molécula pierde un electrón o los que sean o más, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que para que haya una oxidación tiene que haber otra molécula que le ocurra una reducción, que coja el electrón. Es decir, se oxida una sustancia cuando pierde electrones, se reduce una sustancia cuando gana electrones. Entonces, son reacciones que están encadenadas, ¿vale? Siempre que ocurre una oxidación tiene que ocurrir una reducción a la vez.
son reacciones acopladas, ¿vale? Por eso se llama redox, ¿de acuerdo? Bueno, visto esto en el dibujito, ¿cómo se sabe que una molécula se ha oxidado o no se ha oxidado o qué carajo le ha pasado, con perdón? Bueno, pues se sabe primero que una biomolécula se ha oxidado porque primero ha perdido átomos de hidrógeno, ¿vale? Cuando una molécula pierde hidrógeno se rompe un enlace covalente y el electrón del hidrógeno que formaba parte de ese enlace covalente se marcha con el hidrógeno. Por tanto, al perder hidrógeno se pierden electrones, ¿de acuerdo? Ahí tenéis, fijaros, esta reacción química, el etano, que tiene esa fórmula, se convierte en eteno con doble enlace. Fijaros lo que ha pasado aquí, se ha soltado un electrón, se ha pirado por ahí, entonces esto es una oxidación, ¿vale? Otra manera de saber si ha ocurrido una oxidación, que haya ganado oxígenos, ¿vale? También, cuando un átomo de oxígeno, es decir, yo tengo aquí el etano, fijaros, ¿vale? El etano, y ahora de repente se une el agua y se forma etanol, que es el alcohol. Esta molécula acaba de ganar este oxígeno aquí, que antes no estaba, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿qué ocurre? Que cuando un átomo de oxígeno se une covalentemente a una biomolécula, el oxígeno es muy electronegativo, le mola robar electrones y puede, por decirlo así, roba electrones en lugar de compartirlos, ¿de acuerdo? Y entonces como que es una manera de también que el resto de la molécula ha perdido, porque estos electrones que está aquí compartiendo el oxígeno realmente no los está compartiendo, se los está robando al carbono, es decir, uno de ellos está pasando al oxígeno, ¿vale? Importante, ya lo dije, para que ocurra una oxidación tiene que haber una sustancia que coja los electrones que se están soltando de la sustancia que se está oxidando, ¿vale? Tiene que haber una sustancia que se reduzca. Por eso, siempre que ocurre una oxidación, ocurre a la vez una reducción, ¿vale? Y en el catabolismo, los electrones e hidrógenos que se van soltando en las reacciones del catabolismo son recogidos por esas tres coenzimas, esas tres sustancias. El NADH, el NAD, esta es su forma oxidada, su forma reducida. ¿Vale? ¿De acuerdo? Cuando acepta electrones e hidrógenos se convierte en NADH más H. ¿Vale? ¿Veis ahí la diferencia? ¿De acuerdo? El NADH ha enganchado aquí un hidrógeno más y otro se queda también pues dando vueltas porque esta especie es más negativa, ¿vale? Entonces, claro, antes estaba como NAD, al cogerlo se ha reducido. Esta es la forma reducida de la molécula y esta es la forma oxidada sin los electrones, ¿vale? Y los hidrógenos. El NADP también es parecido al NAD, pero tiene fosfato, ¿vale? Cuando acepta el electrón y el hidrógeno se convierte en NADPH. Esto es un error, ¿vale? Solo es NADPH, ¿de acuerdo? Y el FAD, al aceptarlo, se convierte en FADH2, ¿vale? Une dos hidrógenos completos, dos átomos de hidrógeno completo, ¿de acuerdo? Uno lo engancha aquí, que no estaba, ¿vale? Y el otro lo engancha aquí, en el otro nitrógeno, que no estaba, ¿vale? Bueno, las oxidaciones del catabolismo pueden llevarse a cabo mediante dos procesos. Una fermentación, o bien la fermentación, es decir, son las dos opciones que hay, o fermentar o respirar, ¿vale? Diferencia. La fermentación es una oxidación incompleta. ¿Qué quiere decir esto de oxidación incompleta? Pues que coges una sustancia, por ejemplo, glucosa, para obtener la energía, pero no oxidas completamente la glucosa, es decir, no la rompes del todo, te quedas a medias, ¿vale? Y además de eso, el aceptor final de los electrones, ¿qué es eso de aceptor final de los electrones? Vamos a ver. Yo aquí he mencionado aceptores de electrones, que son el NAD, el NADP y el FAD, pero estos son aceptores transitorios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando ocurre una reacción catabólica de oxidación, este se convierte en esto. Pero tiene que haber más de estos. ¿Lo entendemos? Tiene que existir suficiente número de coenzimas en su forma oxidada, porque si están todos así
ya no hay quien coja electrones y entonces el catabolismo se pararía. Las reacciones catabólicas se paralizarían todas, porque es que si no hay quien coja los electrones que se están soltando, hay que parar, ¿vale? Entonces, tiene que haber una manera, y la hay, de coger esto y devolverlo otra vez, reoxidarlo, ¿vale? Es decir, coger el NADH y oxidarlo otra vez a NAD, a como tiene que estar para que el catabolismo funcione. Y donde digo NADH, digo, ¿vale? El NADPH también tiene que volver a convertirse en NADP y el FADH2 también tiene que convertirse en FAD, ¿vale? Entonces, hay dos maneras, o sea, hay una manera de hacerlo, es que tanto el NADH como el NADPH, el FADH2, ¿vale? Cedan sus electrones a una sustancia que se quede con ellos para siempre. Y entonces, si éste le da los electrones a otra sustancia, pues él vuelve a estar así. Bueno, pues esa sustancia que se queda con los electrones para siempre se llama aceptor final, ¿vale? Y dependiendo de cuál sea el aceptor final, pues en la fermentación, además de ser una oxidación incompleta, el aceptor final de los electrones es un compuesto orgánico, ¿vale? Es una sustancia orgánica. Sin embargo, en la respiración, bueno, vamos a ver, bueno, voy a mencionar, luego las comparamos, ¿vale? La respiración es una oxidación completa, es decir, oxidas la molécula hasta el final, la rompes por entero. Y luego el aceptor final de los electrones es un compuesto, una sustancia inorgánica, ¿vale? Y dependiendo de cuál sea ese compuesto inorgánico el que se queda con los electrones para siempre, tenemos dos tipos de respiraciones. La respiración aeróbica, el aceptor final de los electrones es el oxígeno, que cuando los acepta se convierte en agua, ¿vale? O la anaeróbica, en la que el aceptor final de los electrones es cualquier otra molécula que no es el oxígeno, por ejemplo, pues los iones nitrato, el hierro, lo que sea, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, ¿cuál apareció antes en la evolución? La fermentación, ¿vale? ¿Por qué? La respiración es un proceso más largo, más perfeccionado, ¿vale? Primero, es mucho más rentable a la hora de obtener energía la respiración que la fermentación. ¿Por qué? Pues porque aquí te quedas a medias. Imagínate, tienes glucosa o una molécula orgánica y no la rompes del todo. Por lo tanto, si no rompes del todo la molécula, todavía te quedan enlaces ahí por romper, no estás aprovechando toda la energía, ¿vale? Aquí sí, aquí se rompe del todo, ¿vale? Y además, aquí estás utilizando un compuesto orgánico que igual sí que tiene energía y lo estás usando como aceptor final. O sea, es como desperdiciar. Sin embargo, aquí, oye, el oxígeno no tiene energía para el cuerpo, ¿vale? Es una molécula pequeña. Entonces, se utiliza como aceptor final. ¿De acuerdo? Es decir, usar un compuesto orgánico como aceptor final de electrones es como decir, bueno, pues tengo frío, vamos a quemar los muebles de la casa. O sea, no. ¿De acuerdo? Igual el compuesto orgánico servía más para otra cosa. ¿Vale? Se podía usar para obtener más energía aún, pero no, como que se desperdicia. Aquí se obtiene bastante menos energía que aquí, ¿vale? Bueno, eh, con esto clarito, vamos a ver ahora el catabolismo de los glúcidos. Estoy grabando los vídeos así largos porque, bueno, pero bueno, sabéis que podéis darle al play cuando queráis con esto y al stop también. Bueno, una vez que queda claro lo que es el catabolismo, vamos a ver los principales catabolismos de las principales biomoléculas, ¿vale? Las más importantes, pues las que su función básica es proveer energía, que son glúcidos y lípidos, ¿vale? Aunque eso no quiere decir que las proteínas no sufran catabolismo y los ácidos nucleicos también, pero el catabolismo de esas dos no es para obtener energía, ¿vale? Es porque a veces se destruye la molécula y entonces hay que acabar de destruirla para reconstruirla de otra manera, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver los glúcidos. Es muy importante y comprende las siguientes rutas: la glucolisis, glucosa, lisis, romper, es decir, romper glucosa, ¿vale? La glucosa de 6 carbonos se degrada, se destruye se convierte en dos moléculas que tienen 3 carbonos cada una, ¿vale? Y esa molécula de 3 carbonos se llama piruvato. Como resultado se producen dos moléculas de ATP con esas oxidaciones que ocurren ahí. O sea, bastante triste la cantidad de energía que obtienes de la glucolisis. Pero bueno, fue la primera ruta
catabólica que apareció en la evolución para obtener energía. Es una ruta anaerobia, no necesita oxígeno para que ocurra, no es necesario en absoluto y sucede en el citoplasma de cualquier célula. Y además es que cualquier ser vivo hace la glucólisis, desde una bacteria hasta nosotros, ¿vale? Bien, la respiración celular ocurre después de la glucólisis. Y aquí lo que pasa es que el piruvato se mete en el ciclo de Krebs, que es una ruta cíclica, y se oxida completamente, ¿vale? Se rompe completamente. Los electrones de esta ruta metabólica, los electrones que salen de las oxidaciones en el ciclo de Krebs, acaban en la cadena transportadora de electrones, que esta está en la mitocondria, luego la veremos, que va a conducir los electrones para que se unan al oxígeno, si es una respiración aerobia, o a otro aceptor, que no es oxígeno, si es una respiración anaerobia. ¿Vale? La fermentación también es otra alternativa, es decir, lo primero que ocurre es glucólisis y luego a partir de ahí o bien haces esto o bien haces esto, ¿vale? Pero en este caso los electrones liberados en la glucólisis acaban en un compuesto orgánico y no hay ni ciclo de Krebs ni gaitas, es decir, es bastante más breve, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver un poquito de la glucólisis. Es de las más antiguas, ya lo hemos dicho, de las primeras que aparecieron, no necesita oxígeno, se piensa que fue la primera en aparecer para tener energía. Casi todos los seres vivos la realizan y hay dos etapas, ¿vale? Hay la primera fase, que es la fase de activación, fosforilación, que lo que se necesita es aporte de energía. Y vosotros diréis, coño, pero esto no es catabolismo, no se supone que esto desprende ATP. ¿Cómo es que bueno, pues al principio hay que invertir para luego tener ganancias, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, en estas primeras etapas hay que conseguir que esta glucosa se active y para eso se le une primero un ATP, glucosa 6-fosfato, que se convierte luego en fructosa, y luego se le une otro ATP más para obtener fructosa con 2 fosfatos. Y una vez que tienes esto ya está, es una molécula bastante energética y activada, se parte por la mitad y obtienes 2 moléculas de 3 carbonos, ¿vale? Cada una. Recordad que partimos de una molécula de 6. La glucosa y la fructosa, las dos son de 6, ¿vale? Entonces, una vez que se parte, luego, la dishidroxiacetona se convierte tenemos 2 de estas, esto está por duplicado, y ahora ya con las oxidaciones que van a sufrir los 2 gliceraldehídos estos, van a sufrir oxidaciones, fijaros, que van a liberar NADH por aquí ATP, ¿vale? Y aquí también ATP y al final obtenemos 2 piruvatos, ¿de acuerdo? Bueno, pues se fabrica ATP a nivel del cambio, porque se suelta el fosfato. Entonces esa fabricación de ATP porque se suelta de una molécula que antes lo tenía se llama fosforilación a nivel de sustrato, ¿vale? Bueno, pues el rendimiento energético, la cantidad de ATPs que se consiguen haciendo glucólisis, ¿vale? Recordad, primero etapa de activación y una vez que ya hemos activado, pues la etapa que se oxida, ¿vale? Es un rendimiento bajo, ¿vale? A partir de una glucosa hay que meterle 2 ATPs y hay que meter 2 NADHs, ¿vale? Estos vienen aquí, ¿vale? Lo que entra. Y 4 ADPs, ¿no? Pues a partir de eso se obtienen 2 piruvatos, que son las moléculas de 3 carbonos, 2 ADP, bueno, pirúvico y piruvato es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, como es un ácido, cuando se le quita es COH, la parte del final, cuando se le suelta el H se le llama piruvato, pero bueno, es lo mismo. Pues a partir de esto se obtienen 2 piruvatos, 2 ADPs, 2 NADHs, 4 ATPs, se meten 2, fijaros, se meten 2 ATPs, pero te salen 4, 1, 2, 3, 4, porque no solo hay un gliceraldehído, hay 2 gliceraldehídos, ¿vale? Esto está por duplicado, por eso pone 2, 2, ¿vale? Entonces, claro, si entran 2 y salen 4, el balance es que obtienes 2 ATPs, ¿vale? Si tienes 10 euros, o sea, si inviertes 10 euros y ganas 20, la ganancia son 10 euros. Pues aquí igual, si inviertes 2 ATPs y te salen 4, la ganancia neta son 2 ATPs. Muy poca energía, ¿vale? Pero bueno, algo es algo. Bien, una vez que hacemos esto,
todavía tengo aquí una molécula que tiene carbonos y que tiene enlaces por romper, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, podemos tirar por vía respiración, si queremos aprovechar, sacar todo el jugo de energía de ahí, o podemos tirar por fermentación. Vamos a ver primero la vía de la respiración aerobia. Bueno, la respiración aerobia incluye dos procesos, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria de transporte electrónico, situado en la mitocondria, ¿vale? En las crestas mitocondriales. Bueno, este tipo de catabolismo apareció en la evolución como una forma de sacar más rendimiento a las biomoléculas, por ejemplo la glucosa, porque gracias a estos procesos todos, el piruvato que hemos obtenido puede seguir destruyéndose y obtener más energía, ¿vale? Al final, todos los electrones obtenidos por todas las oxidaciones que van a ocurrir van a terminar en el oxígeno, que se transformará en agua. Ya veremos, eso lo hace la cadena respiratoria, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir pasito a pasito. Primer paso en la respiración aerobia es formar acetilcoenzima A partir de piruvato y ocurre dentro de la mitocondria. Entonces el piruvato tiene que entra en la mitocondria y una vez dentro hay una enzima que la tiene la mitocondria, la piruvato deshidrogenasa, que coge el piruvato, le quita el carboxilo que tiene aquí, con él hace CO2 y oxida el doble enlace, ¿vale? Y le une la coenzima A ahí, ¿de acuerdo? Y se forma acetilcoenzima A. El CH3 sigue igual, pero fijaros qué ha pasado aquí, que ha sacado de aquí CO2, se ha ido para allá y en su lugar se ha metido el coenzima A aquí. Y el resto es lo mismo, ¿vale? Bueno, y fijaros que para hacer eso, ¿qué ha pasado? Esto es una oxidación, ¿vale? El NAD ha tenido que recoger electrones por ahí en la reacción química y se forma NADH, ¿vale? Aquí ya se ha formado un NADH. Bueno, y una vez que yo tengo el acetilcoenzima A, entra ya en la siguiente etapa, que es el ciclo de Krebs. Ahí tenéis el acetilcoenzima A, que se une al citrato. Es el ciclo de Krebs, se llama también ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque la mayoría de los metabolitos del ciclo de Krebs, de las moléculas que están por ahí, convirtiéndose unas en otras, son ácidos con más de un COH, ¿vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3, el carboxilo es el COH, ¿vale? Aquí aparece COO porque el H anda por ahí, ¿vale? Hay un menos ahí, pero puede estar el H perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el acetilcoenzima A se une al citrato, se convierte en isocitrato y van a ir ocurriendo una serie de reacciones químicas, oxidaciones, ¿vale? Hasta regenerar otra vez el oxalacetato, ¿vale? Y el siguiente acetilcoenzima A se une al oxalacetato y vuelta otra vez al ciclo. Es decir, es como una rueda de destrucción, básicamente, ¿vale? De hecho, hay que romper los carbonos. El primer carbono de estos te sale por aquí. ¿Veis? Este carbono es este, ¿vale? Es este y... A ver, espérate, ¿dónde estás? Sí, es este y aquí sale un carbono, ¿vale? Y luego el otro carbono sale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, que me he perdido. Vamos a ver. Ah, no, qué cara. No, se desprenden. Sí, vamos a ver. Esta molécula, que son dos carbonos, se libera un CO2 aquí y el otro CO2 aquí están casi seguidos, ¿vale? Entonces aquí ya nos hemos cargado estos carbonos, este y este, son los carbonos que estaban aquí, unidos. Hemos cargado el enlace de ahí, entonces ya hemos destruido lo que nos quedaba del piruvato, ¿vale? Aquí ya, a partir de aquí, ya no hay molécula, ya no existe nada de esa glucosa primera que empezamos a procesar en la glucólisis, que luego originó el piruvato. Aquí ya se ha destruido del todo, ¿vale? Y sigue la ronda de oxidaciones hasta regenerar, ¿vale? Bueno, pues el ciclo de Krebs es una ruta central del metabolismo porque la gran inmensa mayoría de biomoléculas, glúcidos, lípidos, proteínas, etcétera, acaban convertidas en acetilcoenzima A y se degradan en este ciclo.
Además, también es una ruta anfibólica, recordad que eso ya lo expliqué, porque de alguno de sus metabolitos intermediarios, como por ejemplo el oxalacetato, el citrato o tal, pueden partir algunas rutas de síntesis de lípidos o de lo que sea. Balance neto del ciclo de Krebs, un acetilcoenzima A, le unes 3-NAD, estos son los coenzimas que ha necesitado para oxidarse, ¿vale? 3-NAD, FAD, GDP, un fosfato, agua por ahí, y obtienes la coenzima A, porque el acetil te lo has cargado, el acetil queda convertido en 2CO2, ¿vale? Tienes la coenzima A, y 3 NADH pues se han oxidado, perdón, 3 NADH se han reducido, 3 NAD se han reducido, han cogido electrones y hidrógenos, se han convertido en 3 NADH. El FAD también se ha reducido, FADH2. El GDP ha cogido un fosfato, y se ha convertido en GTP, que es igual que el ADP, solo que en lugar de adenina tiene guanina, pero la función de energía la hace igual, ¿vale? El agua que ha entrado a formar parte, bueno, los hidrógenos y los oxígenos, en fin, que se acaba de unir pues al CO2, al oxígeno, lo que sea. Bueno, entonces ese es el balance, lo que entra y lo que sale, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos destruido ya toda la molécula, nos queda por pendiente de hacer una cosa. Estos NADHs, estos FADH2, el NADH que se formó aquí, ¿vale? En la descarboxilación, en la formación del acetilcoenzima A, ¿vale? Aquí se ha liberado un NADH, en el ciclo de Krebs se liberan bastantes NADHs, 3 y FADH. Pues todos esos tienen que volver otra vez a su forma oxidada y eso lo va a hacer la cadena respiratoria mitocondrial, ¿vale? Que está en la membrana interna de la mitocondria. No sé si tengo aquí, ahí está el dibujito, ¿vale? Esta membrana externa de la mitocondria, membrana interna de la mitocondria. Espérate que vamos, espera, voy a, para que ubiquéis mejor dónde está. Tengo aquí una célula gigante dibujada. A ver, vamos a ver. Ahí está la mitocondria. Os tengo que pasar este dibujito también. Bueno, pues vamos a ponerla así. Espera, que tengo un poco de desorden aquí, pero bueno, creo que se ve. Ahí tenéis la mitocondria, ¿vale? Dentro de una célula con el núcleo y más cositas ahí por ahí. Bueno, pues fijaros dónde ocurre el ciclo de Krebs. La glucólisis ocurre fuera. Bueno, el ciclo de Krebs. Y fijaros que se están liberando el NADH, ¿vale? Y estos acaban metiéndose, esta es la cadena respiratoria mitocondrial, en la membrana interna de la mitocondria. La membrana interna forma crestas, acordaros, la membrana externa es lisa, ¿vale? Pues en las crestas hay estas proteínas incrustadas, un complejo de proteínas que se llama cadena de transporte mitocondrial, cadena respiratoria, ¿vale? Bueno, ya que nos hemos ubicado, vamos a volver otra vez aquí. Ahí tenéis la imagen, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a ver, por tanto, qué va a hacer la cadena respiratoria. Ya lo hemos dicho, está en la membrana interna de la mitocondria, está formada por proteínas transportadoras de electrones e iones H+, transportan las dos cosas, por tanto, son proteínas capaces de reducirse y oxidarse. Y se van pasando sucesivamente los electrones, ¿vale? Para que esto ocurra espontáneamente, las moléculas transportadoras están pegaditas una al lado de otra y están colocadas según su potencial redox, es decir, su capacidad para coger y soltar los electrones, ¿vale? Si su potencial redox es más grande, le molan los electrones, es decir, se queda con ellos. Si su potencial redox es menor, más negativo, pues es una proteína desprendida que cede los electrones con facilidad, ¿vale? Entonces están colocadas. Las primeras de la cadena, tienen el potencial redox pues menor y la siguiente, la que tiene al lado, lo tiene mayor y se lo roba, ¿vale? Hasta que la última le roba a todos. ¿De acuerdo? Bueno, se colocan por orden creciente de potencial redox. Cada vez son más ávidas de electrones, ¿vale? Bueno, pues la cadena respiratoria tiene dos funciones. Primero,
convertir esos coenzimas reducidos otra vez a su forma oxidada para que el catabolismo no se pare, eso es una función importante. Y otra función muy importante es fabricar ATP, ¿vale? Que vamos a ver ahora cómo lo hace. Bueno, los transportadores son 4 complejos, son proteínas organizadas en 4 complejos. Yo creo que esto no hace falta que lo sepáis, pero bueno, la NADH deshidrogenasa, esta es la primera, la ubiquinona, complejo coenzima Q, luego el complejo BC1 o citocromo y luego la citocromo oxidasa, son estas de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Son esas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, la primera proteína de la cadena de transporte electrónico mitocondrial, que se llama X, bueno, la NADH deshidrogenasa, va a coger los electrones del NADH. Se los va a quitar y le va a soltar los hidrógenos y entonces el NADH queda otra vez convertido en NAD, que es lo que queríamos, ¿vale? Y los electrones, estos los pilla esta. Los hidrógenos quedan por ahí, en la matriz mitocondrial, porque es que esta membrana es impermeable, no deja salir las cosas. La membrana externa es permeable, deja entrar y salir lo que le dé la gana, pero esta no. Entonces los hidrógenos se quedan aquí, no pueden ir a ningún lado, se quedan dentro, ¿vale? Los hidrógenos que vienen del NADH, los electrones se los queda la proteína. ¿Y qué pasa? Pues que esta proteína, la que está al lado, que es el complejo BC1, da igual, la que está al lado tiene un potencial R2 más grande, es decir, le dice, trae para acá, y le coge los electrones, se los roba los 2 electrones, ¿vale? Bien, ese paso, porque eso es una corriente eléctrica, pequeñita, pero es una corriente eléctrica, ¿vale? Hace que la liberación de energía aquí es suficiente para bombear los electrones, les permite bombear, coger los hidrógenos estos y largarlos fuera, al espacio intermembrana, ¿vale? Eso no ocurre espontáneamente, estos hidrógenos no salen fuera porque sí, no, salen fuera porque aquí, cuando ésta le roba los electrones aquí, hay, por decirlo así, como una descarga energética que permite ese paso, ¿vale? Bien, entonces este está con los electrones, pero ahora viene... la coenzima Q, perdón. Ahora viene la siguiente proteína, que es el complejo BC1. Los nombres da igual, ¿vale? La siguiente proteína le roba los electrones a la anterior, se los pilla. Y como consecuencia también se libera un poquito de energía para permitir el paso de otro protón para allá, para afuera. ¿De acuerdo? Es decir, el paso de los electrones, este paso aquí, libera suficiente energía para dejar entrar al espacio intermembrana un protón. El paso de aquí a aquí libera otra suficiente energía para dejar pasar otro protón, ¿vale? Los protones están acumulados aquí, ¿de acuerdo? Del NADH, del FADH2, que también lo suelta ahí, entonces se acumulan y cuando hay un salto de electrones pueden pasar, ¿vale? Luego, la citocromo oxidasa coge los electrones y se los roba, ¿vale? Y después, ya el último que roba es el oxígeno que anda por aquí, porque el oxígeno tiene mayor potencial redox que todas estas. Entonces, los electrones saltan de esta a esta, a esta, a esta, a esta, y luego el oxígeno se queda con ellos. Y tenéis ahí la reacción. El oxígeno con los electrones y con 2 protones forma agua, ¿vale? H2O. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí hemos solucionado lo del paso de los electrones. ¿Pero qué pasa? Que claro, hemos dicho que como hay un salto de electrones, esto es una corriente eléctrica y tiene energía. Tiene la energía suficiente para bombear protones en 3 puntos al espacio intermembrana, por aquí, por aquí, por allí. Por lo tanto, estás creando un gradiente, estás acumulando hidrógenos aquí y aquí no. ¿Qué pasa con cualquier sustancia? Que quiere ir siempre desde donde hay mucha a donde no hay, por difusión, ¿vale? Has creado el gradiente y ahora quieren entrar porque aquí ya no hay hidrógenos, se están acumulando aquí. Bueno, pues eso lo aprovecha otra proteína que se llama ATP sintasa, que dice, vale, yo te dejo pasar. Te dejo pasar a mi través como un túnel, el protón sale por aquí disparado hacia el interior, pasa con bastante energía y esa energía con la que pasa la aprovecha la ATP sintasa para coger ADP
engancharle un fosfato y obtener un ATP. ¿Lo entendemos? Eso se llama la teoría del acoplamiento quimio-osmótico. Es decir, se ha fabricado un gradiente gracias al paso de los electrones y ese gradiente de hidrógenos, cuando se les abren las compuertas aquí y pasan en cascada, esa energía de paso que llevan permite al ATP sintasa fabricar ATP. Algo así como cuando abres las compuertas de un embalse. Espera, que está aquí. Cuando abres las compuertas, se me ha salido una notificación. Cuando abres las compuertas de un embalse y dejas caer el agua de mucha altura, esa agua puede mover y convertirse en otro tipo de energía, ¿vale? Se convierte en energía, esa agua que estaba a mucha altura. Bueno, pues esto es otro tipo de conversión de energía. Estás convirtiendo un gradiente en energía química, en fabricar ATP. Repito, cada hidrógeno que entra de nuevo, por cada hidrógeno que deja colarse, fabrica un ATP, la ATP sintasa, ¿vale? Que ese es el kit de la cuestión de cómo se puede sacar energía de todo esto, ¿vale? La energía de los electrones van perdiendo a medida que son transportados por la cadena, se utiliza para bombear hidrógenos desde la matriz hasta el espacio intermembrana y se van acumulando allí. Eso es un potencial electroquímico, porque hay diferencia de potencial, hay más cargas positivas aquí que aquí, ¿vale? Y hay más hidrógenos aquí que aquí. Entonces el potencial es eléctrico y químico, de sustancia también, ¿vale? De carga y de concentración. Ese potencial es energía almacenada y es aprovechado por una proteína transmembranal de la mitocondria, la ATPasa, ATP sintetasa. Esa proteína contiene un canal por el que los hidrógenos entran rápidamente y vuelven a la matriz para equilibrar su gradiente. El paso de los protones es una fuente de energía con la que la ATPasa une fosfato a ADP y fabrica ATP. Esa síntesis se llama fosforilación oxidativa. Y es la hipótesis del acoplamiento quimiosmótico que fue propuesta y descubierta por un bioquímico llamado Mitchell. El NADH cede sus electrones al complejo 1, al primero, aquí. Por lo tanto, como cede los electrones aquí, se producen 3 bombeos de protones, por lo tanto, a partir de un NADH se pueden fabricar hasta 3 ATPs, ¿vale? Sin embargo, el FADH2 no se une al principio, se salta ese paso, cede los electrones al complejo 2, por tanto va a fabricar un ATP menos, 2 ATPs, ¿vale? Y este apartado, que es el rendimiento energético, es hacer cuentas, es decir, vamos a ver cuántos ATPs hemos conseguido haciendo la respiración aerobia entera, ¿vale? Entonces vamos a echar cuentitas. De la glucólisis obtenemos 2 ATPs, 2 NADH, 2 piruvatos. Los 2 piruvatos producen 2 NADH, 2 acetil producen 6 NADH. Esto es hacer cuentas y ver lo que has ido obteniendo. Y luego sumas, ¿cuántos NADH tienes? Pues tienes 2 aquí, y 2, 4, y 6, 10, ¿vale? 2 FADH2 que son estos, 2 GTPs que son estos y los 2 ATPs de la glucólisis. Entonces, conviertes todo esto en su equivalente en ATP. 10 NADHs, como cada NADH da 3 ATPs, pues serían 30. Cada FADH2 origina 2 ATPs, pues 4. Los GTPs y los ATPs son intercambiables, es lo mismo. Sumas 38 ATPs. O 36 si los NADH de la glucólisis se introducen en la mitocondria por otro mecanismo, ¿vale? Entre 36 y 38 es el rendimiento de la respiración por molécula de glucosa, ¿vale? A partir de un mol de glucosa, 36-38 moles de ATP. Esto, si lo comparas con la fermentación, en la fermentación solo se producen 2 ATPs. O sea, es muy triste la fermentación como rendimiento energético, ¿vale? Bueno, esto nada, es para ver un poco el rendimiento en 36 moles, teniendo en cuenta que cada mol de ATP guarda 7 kilocalorías de energía. Esto es el enlace de alta energía que guarda el ATP. Entonces, si hay 36 ATPs, tienes esa energía guardada en todos esos ATPs. Si quemamos directamente un mol de glucosa, es decir, coges un mol de glucosa, le prendes fuego con un mechero y dejas que arda, y medimos el calor emitido, 626 kilocalorías. Por tanto, el rendimiento de la respiración aerobia es la energía total que tiene la glucosa abajo y la energía que obtienes en el proceso. Y es casi un 40%. Esto es un rendimiento de la leche, ¿vale?
un rendimiento muy alto. En cuanto a la respiración anaerobia, solo se distingue de la aerobia en que el aceptor final de electrones no es el oxígeno, sino cualquier otra molécula inorgánica, nitrato, hierro, etcétera, etcétera. Bueno, lo dejamos aquí. En el siguiente, la fermentación.